Espero que estén bien, Dios me le bendiga, le habla Elisha Aramonte. Hoy quiero darle testimonio de algo que me sucedió en el día de ayer, y es que tuve una revelación con Jesús. Sí, tuve un encuentro con Jesús en medio de la madrugada, y es que quiero contarle parte de lo que sucedió, así que no te lo pierdas. Sucede que mientras leía el libro de los Salmos en el día de ayer, noviembre 14 de 2019, estaba pasando un momento de atribulación en mi vida. Me sentía muy angustiada. En ese momento donde tú te sientes que nadie puede darte palabra, que no importa la palabra que alguien pueda orar por ti, nada puede satisfacer tu alma. Así me encontraba en la noche de ayer. Estaba angustiada, dándole vuelta a los problemas, en donde no sabía qué hacer con mi vida, no sabía qué hacer, si Dios verdaderamente me había llamado o solamente era algo producto de mí o de alguna palabra profética o palabra que alguien haya dado a mi vida. Es en ese momento donde comienzas a cuestionar tu identidad, comienzas a cuestionar quién tú eres, ya que he estado pasando muchas cosas y procesos, circunstancias en mi vida. A partir de un tiempo se aceleró todavía más aquello, no entendía el por qué. Entonces comencé a revisar la palabra y estaba leyendo en el libro de Eclesiastés. Después comencé a leer en los Salmos, y el salmista David había sido procesado también. Era una persona, no solamente era un rey, pero también era una persona que estaba viviendo momentos de tristeza, soledad en su vida, y me confortaba. Y hubo una palabra que me confrontó demasiado, y es que en el libro de los Salmos, en el Salmo 51, cuando comencé a leer esto, dice que el Salmo 51, verso 1 en adelante, dice: ten compasión de mí, Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu piedad, borra mis pecados, lávame de toda mi culpa, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi vergüenza, acción y día y de noche me persigue. Es contra ti, solo contra ti, que he pecado y de hecho lo malo ante tus ojos. Tu sentencia contra mí es justa y tu juicio irreprochable, porque yo nací pecador y sí lo soy desde el momento que mi madre me concibió. Tú amas la verdad en lo íntimo y me enseñas a ser sabio en lo más profundo de mi ser. Mientras leía esta palabra, pude sentir una confrontación de parte del Espíritu, y a medida que iba pasando los minutos, sentía que me convencía todavía más y que uno le falla tanto a Dios. Entonces me estaba comenzando a caer un sueño mientras leía este salmo. De repente, ya que eran las 12 y algo de la noche, de repente comencé a decir: Señor, perdóname, te pido perdón si te he fallado, perdóname por mis pecados. Comencé como que sentido que yo haya ofendido a Dios. Comencé a pedirle perdón a Dios, a arrepentirme mientras me estaba quedando dormida, y de repente cerré la Biblia y me quedé dormida. Apagué la luz, y lo que no sabía es lo que iba a suceder después de haberme yo quedado dormida. A mediados que me quedé dormida, comencé a tener una revelación, comencé a verme en los aires. Estaba en los aires, sabía que estaba volando en los aires, lo que no sabía qué estaba sucediendo. Comencé a ver los Estados Unidos, comencé a ver la nación de Japón, de Germania, de Tailandia, y no sabía qué es lo que significaba esto. Escuché una voz que me dijo que mirara, mientras comenzaba a descender en el espíritu, vi que las nubes comenzaron a dispersarse. Y sentí que esa voz me dijo: estas naciones aparentan que están unidas delante de los ojos del hombre, que están juntas, pero no están separadas. Y cuando descendí pude ver una de esas naciones en el medio, y era como hielo, puro hielo. Después que veía el hielo, descendí y llegué a la nación de Tailandia. Y cuando estoy en esta nación de Tailandia, yo digo: ¿qué sucede aquí? ¿Qué hago yo en esta nación? Cuando llego yo en esta nación, aterrizo en la tierra de esa nación. A lo más lejano pude ver unos edificios, pero no sabía si esos edificios pertenecían a esta nación o pertenecían a otra nación. Pero sí pude ver la pobreza de esta nación. Vi una pobreza tremenda. Algo me dijo: esta persona solamente come muchos vegetales, o comen esto, o comen lo otro. Y comencé a caminar en esta tierra, veía una pobreza, veía las casas, pues una pobreza tremenda.
Mientras caminaba llegué a una casa, caminé y entré y vi a 2 hermanas. Mientras veía a las 2 hermanas vi que no se llevaban bien, que estaban enemigas. Y una de esas 2 hermanas trajo a sus 2 hijas a esa casa y la otra hermana le dijo, yo te la voy a ayudar a cuidar, aunque estaban enemigas entre sí. No entendía por qué no se soportaban, pero estaban enemigas. Después que pude contemplar este país, pude ver que había mucha pobreza en este país. Comencé a ser transportada a otro lugar. Fui transportada a un lugar en donde pude ver que yo iba a ser llevada, lo que no me acuerdo bien exactamente lo que era, ya que yo sentí de parte de Dios que estaba viniendo a mi mente que yo tenía que despertarme, que tenía que escribir lo que estaba sucediendo, pero yo no quise escribir, no quise levantarme, me sentía muy cansada, solamente quería dormir porque sentía que mi cuerpo no había descansado lo suficiente, ya que en la noche me había tomado algo para dolor de cabeza, pero sentía que yo tenía que, después que sucedieran estas revelaciones, escribirla, y no lo hice hasta después más tarde, ya que se me había olvidado la parte esta que no me recuerdo, pero sí sé que estaba en un lugar con algunas personas, sí sé que algo estaba sucediendo, estaba llorando, no sé por qué razón estaba yo llorando, lo que sí sé es que lloraba y de repente descendió Jesús. Pude ver que descendió en ese lugar, sabía que era Jesús, descendió de lo alto hacia la tierra, y cuando vi que descendió con su luz, la luz que portaba tan grande, caí como muerta. Dice la palabra en Apocalipsis que cuando Juan vio a Jesús cayó como muerto al piso. Sentí que caí como muerta al piso y estaba llorando, no dejaba de llorar, pero pude sentarme con Jesús. Mientras me sentaba con Jesús, le dije que quería darle un beso, quería abrazarlo, pero él me dijo que yo no podía hacer eso, ya que todavía yo no había sido glorificada, ya que todavía yo no era espíritu, no podía hacer eso todavía. No entendí lo que él me había dicho en el momento, no entendí nada, lo que significaba que yo no era glorificada todavía, que todavía no era espíritu. Entonces, mientras él estaba hablando conmigo, y sé que me habló de otras cosas, las cuales no puedo recordar, sucede que fui transportada a otro lugar, y fui transportada a un lugar en una cárcel. No entendí por qué yo estaba yendo en camino a una cárcel, pero sí sabía que alguien me estaba llevando a ese lugar y que tenía que ir a esa cárcel, lo que no sabía el por qué. Cuando estaba siendo llevada por una autoridad más superior que cualquier otra cosa a la cárcel, mi espíritu estaba convencido de que yo tenía que estar en ese lugar, lo que no sabía por qué tenía que estar, qué era mi acusación, si había una acusación. Sentía que no había ninguna acusación en mi contra, pero tenía que estar en ese lugar. Entonces pasaron 3 semanas, sentí que pasaron 3 semanas rápidamente en ese lugar. Después fui llevada a otro lugar, fui llevada a otra cárcel, y en esta cárcel había muchos hombres. Yo decía, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo en esta cárcel? Sentía la oscuridad de esa cárcel, sentía las tinieblas, podía ver a mi familia de lejos. Lo que yo no entendía es por qué yo tenía que estar en ese lugar, pero sabía que algo tenía yo que hacer en ese lugar, en esa cárcel en donde estaban tantos hombres. Veo que alguien me dice, ¿pero qué tú haces aquí? Yo le digo, no sé por qué estoy aquí, pero por algo estoy aquí, porque había una autoridad, hubo una autoridad que me habló y me dijo a mi espíritu que yo tenía que estar en ese lugar. Tenía que aprender algo de ese lugar, algo tenía yo que aprender, y mientras yo no aprendiera lo que yo tenía que aprender, no podía salir de ese lugar. Entonces sentí que debía de estar en ese lugar, ya lo que no entendía el por qué, pero yo decía, Señor, no entiendo. Pude ver personas que me decían, pero sal de ahí. No puedo salir, tengo que cumplir el plazo de tiempo en este lugar. A mediado que sucedió esto, me levanté muy pensativa.
comencé a pensar esta mañana y dije, no sé lo que Dios me quiere decir con eso. ¿Qué vi esto? ¿Por qué fui llevada a la cárcel? No entiendo, hasta lo que llamé a uno de mis amigos que es profeta y pastor. Y le pregunté, le dije la revelación, lo cual tuve, y él me dio este verso bíblico, el cual es el verso bíblico que mi amado hermano Olge me dijo, es que está citado en el libro de Isaías, capítulo 61, y concuerda con todo lo que el Señor me enseñó. Y dice el capítulo 61, el Espíritu del Señor Todopoderoso está sobre mí, porque me eligió para traer buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos, para anunciarle a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. El Señor me ha enviado a decir a los que lloran que ha llegado para ellos la hora de la compasión de Dios. Pude entender entonces en ese preciso momento que el Señor me había llamado, me había elegido para esto, que Él fue el que me llamó, de que yo no fui elegida por hombre, que no necesito, sí es importante tener un respaldo espiritual humano, pero el respaldo más grande que pueda haber es el respaldo de Dios. El ungido más grande es aquel que está ungido por Dios, que donde quiera que tú llegues, Jehová vaya contigo, que se muestre su gloria, que caiga su gloria. Entonces entendí que el mismo Jesús en el día de ayer, mientras yo estaba desesperada, mientras yo estaba buscando una palabra, mientras yo quería entender algo sobre mi vida, y es que Él mismo vino delante de mí, Él mismo me dio autoridad, Él mismo me llamó, Él mismo me hizo entender que yo no puedo irme de este mundo si yo no he de cumplir lo que Él me ha entregado para hacer. Yo no puedo irme de este mundo mientras hay personas presas que necesitan la palabra, mientras hay personas llorando que necesitan ser consolados por Dios, mientras hay personas afligidas, mientras hay personas pobres que necesitan escuchar del Evangelio. Por eso es que le digo, ¿y qué quiero decirte yo con esto? Que Dios nos ha llamado para cosas grandes. Dios nos ha llamado para su perfecta voluntad. Lo que ahora tú estás pasando, que tú no entiendas, tú lo vas a entender después. Todo proceso es necesario vivirlo. Es importante padecer, es importante ser perseguido para poder mostrar la gloria de Dios en nuestras vidas. He entendido que es necesario padecer, es necesario sufrir en Cristo para que Dios sea glorificado. ¿Qué quiero yo decir con esto? Me fue necesario ser regalada al momento que nací, fue ser perseguida, ser abusada emocionalmente, verbalmente, ser rechazada. Fue necesario que quizás Dios me quitara a toda esa persona que no convienen estar en mi vida, que no traen fruto, que no me van a ayudar, bendito Jesús, a crecer. Es necesario padecer por todo lo que pasamos, para lo que Dios tiene con nuestras vidas. Es necesario sufrir para que Él sea glorificado. Es necesario pasar por la enfermedad, es necesario pasar por las escasez, es necesario pasar quizá que nadie cree en tu ministerio, que nadie te dé la ayuda, para que cuando Dios te levante, no fue porque un hombre te levantó, sino fue porque Dios te levantó, y para que tú le des la gloria y la honra a Él, y solamente a Él y no a nadie, porque Él es digno y merecedor de toda ella. Entonces por eso es necesario lo que tú estás pasando, para poder haber Dios glorificado en tu vida, en tu familia, en todo lo que tú emprendas, para poder ver la sanidad, el rompimiento. Por eso te digo ahora, es momento de creer, es momento de buscar a Jesús, es momento, estamos viviendo un tiempo de gracia, bajo la gracia, solamente la gracia está en este momento. Personas creen que Jesús no viene. Jesús sí viene, Jesús viene en cualquier momento. Jesús viene por una iglesia que esté en santidad, una iglesia que lo busque, una iglesia que lo ame, una iglesia que esté dispuesta a dar y no a recibir. Así que te invito en esta hora que le entregue tu vida a Cristo. Te invito en esta hora que no te calles y no dejes de hablar de Él. Dios te bendiga. Gracias. No olviden compartir este video y que pasen una bendecida vida en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones.